Lo que la policía descubrió después cambió todo. La historia de Wesley no solo tenía grietas, estaba completamente llena de mentiras. Keely lo apartó suavemente, no de forma dramática, no con enojo, solo una señal clara de que no estaba interesada. Luego siguió caminando. Fue un momento pequeño, pero mostró todo. Ella no estaba coqueteando, no estaba invitando a nada, solo estaba tratando de llegar a casa. Y para Wesley, ese rechazo pudo haber sido suficiente para hacerlo perder el control. Aún así, Wesley siguió defendiendo su historia. Dijo al jurado que estaban coqueteando juguetonamente, que Keely había empezado, que ella lo quería, que todo estaba bien hasta que de repente dejó de estarlo. Dijo que no quiso que muriera. Dijo que fue un accidente. Pero luego llegó el golpe final a su credibilidad. Su declaración en el estrado. Solo pensaba, ¿por qué yo? No quise que esto pasara. Solo pensaba, ¿cómo terminé en esta situación? Esa frase cayó como un golpe en el estómago. Toda la sala del tribunal, especialmente la familia de Keely, quedó en silencio. No había tristeza en su voz. Había autocompasión. Wesley no estaba llorando por Keely. Estaba lamentando su propia caída. No se trataba de ella en absoluto. Y cuando le preguntaron si creía que había sido egoísta, respondió, no, yo la puse en ese estanque, y es algo con lo que tengo que vivir. Sin verdadero remordimiento, sin comprender lo que había arrebatado. Afortunadamente, el jurado no creyó nada de eso. En julio de 2020, después de un juicio que duró casi 4 semanas, Wesley Street fue declarado culpable de violación y asesinato. La sentencia, cadena perpetua, con un mínimo de 29 años antes de poder siquiera solicitar libertad condicional. Fue un momento poderoso para la familia de Keely, no porque borrar el dolor, sino porque significaba que su asesino sería responsabilizado. Pero la historia no terminó allí. En los días siguientes, más mujeres se presentaron, víctimas que habían sido agredidas por Wesley en el pasado, pero que nunca lo denunciaron. Sus edades iban de 15 a 20 años. Una dijo que fue atacada en 2015, cuando tenía 16 años. Otra tenía solo 15 años cuando ocurrió en 2017. Una tercera mujer dijo que fue agredida en 2019, el mismo año en que Keely fue asesinada. Y tristemente, este es un patrón demasiado común en este tipo de casos. Una víctima valiente habla, y de repente la verdad empieza a salir como una presa que se rompe. Estas mujeres dijeron que sentían culpa, vergüenza. Pensaban que de alguna manera era su culpa, que no sabían cómo contárselo a nadie. Pero el caso de Keely cambió algo. Una sobreviviente dijo que no fue hasta que vio las noticias sobre Keely que finalmente tuvo el valor de hablar. Dijo, después de que Wesley me atacó, tuve miedo de contárselo a alguien, pero cuando escuché lo que le pasó a Keely, supe que no podía seguir en silencio. Otra dijo, me sentía tan avergonzada, como si hubiera hecho algo malo. Pero después de ver el rostro de Keely, me di cuenta de que no era solo yo. La familia de Keely dio sus declaraciones de impacto durante la sentencia. Su madre, Debbie, habló sobre la agonía de perder a su preciosa y hermosa hija. Dijo, nunca perdonaremos, nunca olvidaremos. Nuestro hogar está roto, nuestras vidas están destrozadas. La extrañamos tanto que duele respirar. Su padre, Christopher, añadió, un hogar que antes era feliz ahora está lleno de silencio. Sus hermanos ya no son los mismos. Keely era nuestra luz y ahora se ha ido. La policía también hizo una rara declaración pública. Dijeron, su amigo la traicionó. Keely confiaba en él. Y solo hay una persona a quien culpar de que ella no llegara a casa. Wesley. Pero quizá la parte más poderosa del legado de Keely no es solo la justicia que su caso consiguió. Es el cambio que inspiró. Durante años en el Reino Unido existía una tendencia preocupante. Hombres acusados de matar a mujeres durante actividad sexual afirmaban que había sido sexo brusco que salió mal. Decían que era consensuado, que fue un accidente, que la víctima lo quería, y con demasiada frecuencia, los jurados lo consideraban. Ya no. En 2021, el Parlamento del Reino Unido aprobó la ley de abuso doméstico, y parte de esa ley fue una respuesta directa a casos como el de Keely. La nueva ley establece claramente que una persona no puede consentir daño grave, especialmente si resulta en la muerte. Y en casos donde la víctima está muerta y no puede hablar por sí misma, el acusado ya no puede esconderse detrás de la defensa del sexo brusco. El nombre de Keely fue mencionado durante los debates.
Su rostro apareció en los titulares, impulsando a los legisladores a actuar. Su historia ayudó a impulsar ese cambio. De alguna manera, incluso en la muerte, Keely seguía protegiendo a otros, como siempre lo había hecho. Su familia más tarde publicó un comunicado al público. Dijeron, Keely era la joven más amable y hermosa. Era compasiva, amorosa, divertida, siempre poniendo a los demás antes que a sí misma. Nunca la veremos casarse. Nunca conoceremos a sus hijos. Sus sueños fueron robados, pero nuestro amor por ella nunca desaparecerá. Y esa es la parte que se queda contigo. Keely Bunker no murió en un callejón lejano. No caminaba con un extraño. Estaba con alguien a quien conocía desde niña. Alguien en quien confiaba, y esa confianza fue usada contra ella de la peor manera posible. Si hay algo que podemos aprender de su historia, es esto. A veces, las personas con las que nos sentimos más seguros son precisamente aquellas de las que debemos cuidarnos. Y aunque es una verdad difícil de aceptar, el caso de Keely, su vida nos recuerda por qué es importante hablar, creer a los sobrevivientes y exigir cambios reales en el sistema de justicia. Ella merecía más que lo que le pasó. Merecía más tiempo, más vida, más de todo. Los casos en los que una mujer es atacada solo por rechazar a alguien no son raros. Y tristemente, la siguiente historia lo demuestra. Pero este caso golpea de manera diferente, porque no fue solo la mujer quien fue atacada. Toda su familia sufrió simplemente porque a ella no le gustaba alguien. Este es el trágico caso de la familia Rowe. Nunca había escuchado algo tan terrible como el triple asesinato de Kapunda. Simplemente no hay comparación. Quiero decir, eran buenas personas. No entiendo por qué alguien haría algo así. Esta pregunta nos persigue cada vez que un asesinato deja al mundo en shock. Y este caso no es la excepción. De hecho, es aún más perturbador. En el normalmente tranquilo pueblo de Kapunda, donde el crimen es casi inexistente, ocurrió algo indescriptible. Y créeme cuando digo que incluso los investigadores más experimentados llamaron a este caso uno de los más salvajes y sangrientos que un jurado haya visto. Fue tan brutal que cuando finalmente capturaron al asesino, la familia en duelo solo tenía una cosa que decir. Espero que se vaya al infierno. No me importa que le pase. Entonces, ¿qué ocurrió realmente para que dijeran eso? ¿Podría ser este uno de esos casos donde una vida por una vida debería estar sobre la mesa? Te dejaré esa pregunta para que la respondas al final de este video. Mientras tanto, primero conozcamos a las víctimas. Para este caso, retrocedamos al otoño de 2010, a un pequeño y tranquilo pueblo en Australia del Sur llamado Kapunda. Con una población de solo 3,000 personas, se encontraba pacíficamente cerca del río Light en el Valle de Barossa, un lugar donde el mundo parecía moverse un poco más despacio. Aquí, en el corazón de este tranquilo pueblo, vivía la familia Rowe. El cabeza de familia, Andrew Rowe, nació en Inglaterra en 1965. Pero cuando tenía solo 3 años, Andrew y sus padres se mudaron a Australia, donde decidieron echar raíces. Se establecieron en un tranquilo suburbio de Adelaida. Y fue allí donde Andrew creció. De niño era conocido por su personalidad amigable, su gran sentido del humor y su amor por pescar con su padre. Era el tipo de persona que querrías como vecino, siempre sonriendo y dispuesto a ayudar. A medida que creció, el camino de Andrew se cruzó con una joven llamada Rose. Ella era alegre, llena de vida, y solo un año menor que él. Se conocieron mientras Andrew estudiaba en Adelaida, y no tardaron en surgir chispas entre ellos. Su relación rápidamente se convirtió en algo serio. En 1985, se casaron en una pequeña ceremonia rodeados de amigos cercanos y familiares. Justo el tipo de celebración íntima que ambos querían. 2 años después, en 1987, Andrew y Rose dieron la bienvenida a su primer hijo, Christopher. Su familia quedó completa cuando, en 1994, tuvieron a su segunda hija, una hermosa niña llamada Chantel. La vida en Kapunda parecía perfecta. Andrew y Rose decidieron comenzar su propio negocio de limpieza de alfombras, y el negocio prosperó rápidamente, brindando estabilidad financiera a la familia. Para el verano de 2010, Christopher, ahora de 23 años, se había mudado de la casa familiar y vivía con su novia a unas pocas calles de distancia. Mientras tanto, Chantel, de 16 años, había comenzado a trabajar a tiempo parcial como camarera en un café local junto a la carretera, combinando el trabajo con la escuela. Pero la vida no siempre es fácil. Por esa época, Chantel enfrentó un gran desafío. Descubrió que estaba embarazada. A una edad tan joven,
y con su novio Dylan a su lado, enfrentaba muchos obstáculos. Sin embargo, Chantel no era de las que se rendían. A pesar de las dificultades, estaba decidida a darle a su bebé la mejor vida posible. Y aunque solo tenía 16 años, tenía un sistema de apoyo inquebrantable. Dylan, su novio, estaba a su lado en cada paso de camino, ofreciéndole amor y compromiso. Sus amigos también estaban allí para ayudarla y animarla. La vida en la familia Rowe era, en su mayor parte, buena. Había desafíos, por supuesto, pero también había amor, esperanza y un fuerte sentido de familia. Hasta la noche del 7 de noviembre de 2010. La noche que lo cambió todo. Era medianoche cuando un intruso irrumpió en la casa de la familia Rowe y los asesinó brutalmente de una manera tan salvaje que incluso los detectives más experimentados de Adelaida quedaron conmocionados. Dentro de la casa parecía una escena de una película de terror. Había sangre en todas partes, en el suelo, en las paredes, en las cortinas e incluso en el techo. Pero no fue hasta 2 días después cuando alguien notó que algo estaba terriblemente mal. Los vecinos, que no habían visto movimiento de la familia durante días, comenzaron a mirar por las ventanas, y lo que encontraron fue horrible. Los cuerpos de Andrew, de 45 años, y Rose, de 44, fueron descubiertos en la cocina, horriblemente desfigurados, mientras que el cuerpo de Chantel fue encontrado en su habitación, destrozado. Cada miembro de la familia había sufrido múltiples puñaladas y habían estado muertos durante días antes de que llegara la policía. En el momento de los asesinatos, Christopher, el hijo mayor, estaba de vacaciones con su prometida en Queensland. Cuando la noticia comenzó a difundirse, escuchó que habían encontrado cuerpos sin vida en la misma calle donde vivía su familia. En pánico, corrió a preguntar en Facebook a cualquiera que pudiera darle más detalles, tratando desesperadamente de confirmar la terrible noticia. Lo que empeoró aún más la situación fue que no podía comunicarse con su familia. Al principio le dijeron que no eran sus padres, pero poco después, la policía confirmó su peor pesadilla. Le dieron la devastadora noticia por teléfono. Cuando se revelaron los resultados de la autopsia, Christopher quedó aún más destrozado. El número total de puñaladas fue impactante, alrededor de 112 en total. Su padre, Andrew, había sido apuñalado 29 veces. Su madre, Rose, más de 50 veces. Y su hermana Chantel, 33 veces. La peor parte, Chantel había sido agredida sexualmente antes de ser brutalmente asesinada. Esto dejó a Christopher con una cantidad inimaginable de dolor y pérdida. Pero, aunque parezca extraño, la primera persona sospechosa del crimen fue el propio Christopher, principalmente porque era el único miembro sobreviviente de la familia. Sin embargo, fue descartado inmediatamente como sospechoso. Él fue el primero en dar la alarma cuando no pudo comunicarse con su familia. Cuando escuchó la devastadora noticia, voló de regreso a casa inmediatamente. Su coartada y sus huellas fueron verificadas, confirmando que estaba al otro lado del continente cuando ocurrieron los asesinatos. Entonces, ¿quién podría haber sido lo suficientemente retorcido como para asesinar a 3 adultos de manera tan brutal? La familia Rowe era muy querida en su comunidad y no tenía enemigos conocidos. ¿Quién querría hacerles daño? En ese momento, la gente estaba desesperada por respuestas, especialmente los amigos de Chantel. ¿Por qué alguien atacaría a una adolescente embarazada? La brutalidad del crimen ya era horrenda. Pero entonces surgió un detalle inquietante que lo hizo aún más perturbador. Por cierto, publico casos de True Crime todos los días aquí. Así que si te gusta este tipo de contenido, considera suscribirte. Ayuda mucho. Los investigadores descubrieron que, después de los asesinatos, el asesino se cambió tranquilamente a ropa limpia y se acostó en la cama de Chantel. Las marcas de arrastre con sangre cerca de la cama revelaron que Chantel había intentado esconderse desesperadamente, pero el asesino la arrastró fuera, negándose a dejarla escapar. Además, nada fue robado. Objetos de valor como teléfonos, una laptop, una cámara cara e incluso dinero en efectivo quedaron intactos. Esto descartó el robo como motivo. La brutalidad del ataque también sugería que más de una persona podría haber estado involucrada, ya que habría sido difícil para una sola persona dominar a 3 adultos. Aunque también era posible que el perpetrador fuera un hombre físicamente fuerte. Los investigadores también notaron que el sospechoso había intentado torpemente limpiar la escena del crimen, borrando huellas en algunas áreas antes de abandonar el intento. Huellas de zapatos ensangrentadas llevaban hasta la puerta, y luego se detenían de repente.
Esto sugería que el asesino se quitó los zapatos y salió en calcetines para evitar dejar más evidencia. Aún más escalofriante, no había señales de entrada forzada. Eso significaba que la familia probablemente conocía al asesino y lo dejó entrar voluntariamente, o que él encontró otra manera de entrar. Como se mencionó antes, los expertos forenses confirmaron que Chantel había sido agredida sexualmente antes de morir, haciendo el crimen aún más retorcido y personal. Pero la revelación más desgarradora fue sobre Rose, la madre. Había sido apuñalada más de 50 veces, mucho más que Chantel o Andrew. La razón: había sobrevivido al primer ataque y logró pedir ayuda. Pero antes de que pudiera recibir asistencia, el asesino se dio cuenta de que seguía viva. Regresó y la apuñaló repetidamente hasta que ya no pudo defenderse. Con todo esto en mente, la policía comenzó a investigar a todos los posibles sospechosos. Pero después de confirmar que los padres no tenían enemigos ni problemas personales que pudieran llevar a un crimen tan horrible, cambiaron rápidamente su enfoque hacia su hija de 16 años, Chantel. Chantel y su novio Dylan habían estado juntos durante un año, y con un bebé en camino, ambos seguían asistiendo a la misma escuela. Como Chantel, Dylan también tenía 16 años. A primera vista, no parecía capaz de cometer un crimen tan terrible, pero la policía tenía que ser minuciosa. Necesitaban interrogarlo, verificar su coartada y saber si tenía alguna idea de quién podría haber querido lastimar a Chantel o a su familia. Dylan estuvo totalmente dispuesto a cooperar. Con el corazón roto, contó a los investigadores sobre su relación amorosa con Chantel y cómo incluso habían hablado de casarse en el futuro. Estaba devastado por su muerte y luchaba por procesar lo que había sucedido. En el momento de los asesinatos, Dylan estaba en una ciudad cercana asistiendo al aniversario de su abuelo, y su coartada era sólida. Docenas de testigos confirmaron su ubicación, descartándolo oficialmente como sospechoso. A pesar de tener pocas pistas sólidas, la policía tenía una gran ventaja: el ADN y las huellas dactilares del asesino. Habían extraído líquido seminal del cuerpo de Chantel, lo que podría ser la clave para identificar al asesino. Pero cuando lo analizaron en su base de datos, no hubo coincidencias, lo que significaba que quien había hecho esto no tenía antecedentes criminales. Otro detalle escalofriante salió a la luz. El asesino había usado cuchillos de la propia cocina de la familia. Esto insinuaba que el ataque quizás no había sido planeado con anticipación, sino que había sido un acto impulsivo de violencia extrema. Para dificultar aún más el trabajo de los investigadores, el asesino se llevó las armas homicidas, dejando detrás casi ninguna evidencia física. Los expertos forenses estimaron que la hora de la muerte fue entre la medianoche y las 2 de la madrugada. Más tarde, un vecino admitió haber escuchado a Rose gritar pidiendo ayuda 2 veces alrededor de la 1, seguido de un fuerte golpe. Desafortunadamente, pensaron que se trataba solo de una discusión doméstica y no llamaron a la policía. Nadie reportó haber visto extraños cerca de la casa esa noche, y los oficiales revisaron cuidadosamente la zona, buscando pistas o las armas desaparecidas. Con la esperanza de un avance, la policía recurrió al público, pidiendo que cualquiera con información se presentara. Llegaron muchas pistas, pero la mayoría eran engañosas o completamente falsas, haciendo que la investigación fuera aún más frustrante. Con la esperanza de un avance, la policía volvió a acudir al público. Las llamadas inundaron la línea, pero la mayoría resultaron ser callejones sin salida, pistas falsas, teorías salvajes y bromas de mal gusto. La frustración crecía. Pero entonces Dylan compartió algo que puso la piel de gallina a los investigadores. Recordó que el domingo por la noche Chantel no se sentía bien. Había desarrollado fiebre e incluso llamó a su jefe para decir que faltaría al trabajo. A la mañana siguiente, exactamente a las 5, Dylan le envió un mensaje para saber cómo estaba. El mensaje fue leído, pero nunca recibió respuesta. Lo que él no sabía era que para ese momento Chantel y sus padres ya estaban muertos. La persona que había leído el mensaje no era ella, era el asesino. Entonces llegó un giro aún más perturbador. La policía descubrió que el asesino había intentado responder al mensaje de Dylan, pero el teléfono de Chantel no tenía crédito. Fue un intento fallido de fingir que ella seguía viva. Con esta inquietante revelación, los detectives profundizaron más, concentrándose en el círculo cercano de Chantel y en cualquiera que pudiera tener algún resentimiento. Fue entonces cuando encontraron a Jason Alexander Downey, un joven de 17 años que era cercano a Dylan pero apenas conocía a Chantel. Al principio, Jason no parecía una amenaza. Era de estatura promedio, delgado y parecía inofensivo.
La policía inicialmente planeaba hacerle unas pocas preguntas y seguir adelante, pero a medida que avanzaba la entrevista, su comportamiento tomó un giro extraño. En lugar de responder directamente, se puso más nervioso, lo que levantó sospechas. Se quejó de no haber sido invitado a la fiesta de Chantel y señaló que todos tenían pareja, aunque no era relevante para el caso. Luego, de repente, afirmó tener una coartada para la noche de los asesinatos, algo que nadie le había preguntado. Este comportamiento errático solo aumentó las sospechas de la policía, por lo que decidieron tomar sus huellas dactilares y su ADN. Para sorpresa de los oficiales, Jason cooperó con calma, mostrando poca ansiedad. Esto incluso hizo que los investigadores dudaran brevemente de sus sospechas. Pero la verdad salió a la luz cuando los expertos examinaron sus manos. Notaron cortes frescos y profundos en las palmas. Y aunque él afirmó que eran de un accidente en un taller mecánico, los cortes parecían demasiado limpios y precisos, como si hubieran sido hechos con algo afilado. Entonces apareció la prueba definitiva. Las huellas encontradas en la puerta del dormitorio de Chantel coincidían con las de Jason, y solo 2 días después, los resultados del ADN confirmaron lo que todos temían. Jason Downey era responsable de los brutales asesinatos. Contrario a lo que la policía pensó al principio, que el asesino debía ser grande y fuerte para dominar a 3 adultos, Jason era delgado y parecía completamente inofensivo. Un recordatorio escalofriante de que nunca debes juzgar un libro por su portada. Incluso logró engañar a muchas personas, incluso a quienes estaban cerca de él. Cuando los familiares y amigos de la familia se reunieron para rendir homenaje, Jason apareció en las noticias locales dejando flores para la familia, pareciendo completamente un amigo en duelo. Jason nació en Kilmarnock, Escocia, y se mudó a Capunda con su madre y su hermano mayor Jamie. En la superficie, su vida parecía normal, pero debajo de todo eso, había un lado oscuro que solo y Chantel conocían. Resulta que Chantel siempre fue educada con Jason, pero su relación no era especial. No lo odiaba, pero tampoco le gustaba realmente. Era solo parte del grupo. El problema era que Jason no aceptaba bien el rechazo. Ella rechazó sus avances varias veces, pero en lugar de aceptarlo, sus sentimientos comenzaron a transformarse en algo más oscuro y peligroso. Y cuando descubrió que Chantel estaba embarazada del bebé de Dylan, fue como si algo se activara en su mente. La idea de que su amigo Dylan sería el padre, y no él, lo llenó de celos y rabia. Esa rabia llegó a su punto máximo la noche del 7 de noviembre. Pero hay un giro oscuro en su motivación. Jason no estaba solo enojado con Dylan. En realidad, se trataba más de Chantel. Los celos y la obsesión habían llegado a un punto crítico. Esa noche marcaría el inicio de algo trágico. Cuando Jason fue interrogado después de su arresto, su calma sorprendió a los detectives. Negó todo con una facilidad inquietante, intentando hablar para salir del problema. Afirmó que sus huellas en la casa de la familia Rowe no eran de la noche del crimen, sino de una visita 1 mes y medio antes. Un pequeño error, ¿verdad? Excepto que cuando la policía investigó más a fondo, descubrieron que su ADN estaba en el cuerpo de Chantel. Jason trató de explicarlo con una historia absurda, diciendo que durante esa misma visita habían tenido intimidad. Pero ahí fue donde sus mentiras se derrumbaron. La evidencia forense demostró que el ADN encontrado no podía haber permanecido tanto tiempo en el cuerpo. Era imposible. Esa mentira fue otro clavo en su ataúd. La confesión de Jason reveló una perturbadora serie de eventos. Después de una fuerte discusión con su madre y su padrastro, decidió dormir en su coche. Pero entonces ocurrió algo. Se enteró por Dylan de que Chantel estaba en casa enferma, y su obsesión alcanzó un nuevo nivel. Lo que comenzó como un plan para pasar por su casa y echar un vistazo, se convirtió en algo mucho más siniestro. Jason estacionó su coche al final de la calle, fuera de vista. Luego caminó hacia la casa de la familia Rowe. La casa estaba oscura, pero había una ventana del baño ligeramente abierta. Como era delgado y ágil, se metió por la ventana sin dudarlo. Una vez dentro, se sentó en silencio en el baño durante unos 30 minutos, escuchando y esperando que la casa se calmara. Jason afirma que su plan inicial era confesar sus sentimientos a Chantel. Pero seamos realistas. ¿Por qué tomaría un cuchillo de la cocina antes de entrar en su habitación? Los investigadores supieron inmediatamente que no se trataba de una simple confesión incómoda. Jason tenía intenciones mucho más oscuras. La policía cree que planeaba amenazarla para controlarla, como exigía su obsesión. Cuando finalmente entró en la habitación de Chantel, ella rechazó sus avances. Y en ese momento todo explotó. El rechazo desencadenó una furia violenta.
Jason la apuñaló una y otra vez. Los gritos de Chantel despertaron a sus padres, Andrew y Rose, quienes corrieron a proteger a su hija. Pero Jason, completamente consumido por la rabia, también los atacó, apuñalándolos hasta matarlos. En su confesión, Jason afirmó que actuó por una pasión incontrolable, pero la naturaleza fría y calculada de sus acciones contaba otra historia. Todo indicaba premeditación más que un crimen impulsivo. A medida que avanzaba la investigación, surgieron más pruebas incriminatorias. Se encontró un par de zapatos ensangrentados abandonados en una zona desierta. La sangre coincidía con el ADN de las 3 víctimas, y las huellas de las suelas coincidían con las huellas sangrientas encontradas en la escena de crimen. Dentro de los zapatos también se encontraron rastros de sudor de Jason. A pesar de prometer mostrar a los investigadores dónde había tirado los cuchillos, las armas nunca fueron recuperadas. Esto hizo que los detectives creyeran que Jason seguía intentando manipular la situación. El juicio de Jason Downey comenzó en el otoño de 2011, casi un año después de los asesinatos. Durante todo el juicio, se mantuvo frío y sin emociones. Cambiaba su testimonio con frecuencia y no mostraba ningún remordimiento. Afirmó no recordar haber matado a la familia Rowe. Un detalle escalofriante surgió durante el juicio. Después de la masacre, Jason se llevó el colgante y la cadena de Chantel, una parte de ella que conservó incluso después de su muerte. Incluso afirmó que la tragedia podría haberse evitado si Chantel simplemente lo hubiera invitado a la fiesta que había organizado antes de morir. Sus sentimientos de rechazo y obsesión lo llevaron a cometer este acto indescriptible. Finalmente, cuando se declaró culpable, intentaba obtener una sentencia más ligera. El 19 de abril de 2012, Jason Downey fue condenado a cadena perpetua, con posibilidad de libertad condicional, después de 35 años. Si no se hubiera declarado culpable, habría tenido que cumplir al menos 45 años antes de poder solicitar libertad condicional. Chantel's hermano Christopher Rowe, quien perdió trágicamente a toda su familia, dijo que aunque creía que la sentencia era justa, ningún castigo podría curar el dolor de perderlos. Para honrar su memoria, se tatuó sus nombres en el cuerpo. Después de la tragedia, dejó su trabajo durante 6 meses y abandonó Kapunda. Cuando regresó, finalmente tomó el negocio de limpieza de alfombras de su padre y cambió el nombre a Rose Choice Carpet Cleaning para mantener vivo el legado de su familia. Mientras tanto, Jason permanece encarcelado en un centro de detención juvenil en Australia del Sur, cumpliendo su sentencia. Ahora quiero hacerte una pregunta. ¿Fue justa la sentencia? ¿Debería haber sido más dura? ¿O crees que pasar su vida en prisión sabiendo que podría salir después de 35 años es el castigo adecuado? ¿Qué opinas? Déjalo en los comentarios. Si te gusta la forma en que creamos estos videos y quieres ayudar a sacar a la luz más casos como este, dale like y suscríbete. Gracias una vez más por